Para esta época, varios dirigentes sindicales peronistas intentan pasar por alto la autoridad de Perón e imponer sus propios candidatos. Perón, al ver cuestionado su liderazgo, desautoriza a estos dirigentes e impone la candidatura a presidente de Vicente Solano Lima. El gobierno de Guido, amparado en la legislación de 1955, impide participar de las elecciones a la fórmula de Solano Lima. Ante esta nueva prohibición, Perón llama a sus seguidores a votar en blanco. Llegada la fecha de los comicios, la contienda se termina dirimiendo entre Arturo Humberto Illia, candidato por la Unión Cívica Radical del Pueblo, Oscar Allende, candidato por el radicalismo intransigente, y el expresidente de facto Pedro Eugenio Aramburu, candidato por la Unión del Pueblo Argentino, o UDELPA, partido político que representa al sector más duro del antiperonismo. Finalmente, en las elecciones de julio de 1963, Arturo Illia es elegido presidente de los argentinos con tan solo el 25% de los votos. Illia no es la figura más fuerte de su partido. La razón de su candidatura tiene que ver con que Ricardo Balbín, principal líder de la UCR del Pueblo, intuye que cualquier gobierno que surja de estas elecciones va a tener muy poco poder. Desde el día de su asunción, Illia busca darle un papel fundamental al Congreso y las instituciones republicanas. Pero su intención choca con la realidad de un país prácticamente gobernado por el ejército y en el cual tiene mucho peso las principales corporaciones, como los sindicatos. En el aspecto económico, el gobierno de Illia aspira a acentuar el rol activo del Estado. Durante su periodo, se impulsa una ley para bajar el costo de los medicamentos y se anulan todos los contratos petroleros firmados bajo el gobierno de Frondizi con la intención de renegociarlos. La ley de medicamentos y la anulación de los contratos petroleros le granjean rápidamente a Illia la antipatía de desarrollistas y liberales, además de provocar un profundo descontento al gobierno norteamericano. Mientras las políticas nacionalistas de Illia generan nuevos enemigos, su relación con el peronismo empeora progresivamente. La intención del gobierno de controlar los fondos sindicales e interferir en las elecciones internas de la CGT desata una ola de huelgas y ocupaciones de fábricas que paralizan al país durante un mes y medio. Para ese momento, la relación de Perón con algunos líderes de la CGT es de mutua desconfianza. En los últimos meses de 1964, el sector liderado por el dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Bandor ensaya un regreso de Perón al país y monta para ello un audaz operativo político. Como era de esperar, debido a las presiones militares, el regreso de Perón se frustra y su vuelo es obligado a aterrizar en Brasil para después volver a España. Ante el fracaso del operativo Retorno, Perón enfría sus relaciones con Bandor y comienza a alentar a los sectores más combativos del sindicalismo. Con el fin de contribuir a la fractura entre Perón y los líderes sindicales, en 1965, el gobierno de Illia convoca a elecciones legislativas, autorizando al peronismo a presentar sus propios candidatos. Bandor, cada vez más alejado de la influencia de Perón, forma su propio partido, la Unión Popular, una alianza política entre dirigentes sindicales y caudillos provinciales neoperonistas. En las elecciones de marzo de 1965, la Unión Popular se impone con un 36% de los votos. La victoria del partido de Bandor demuestra que es posible un peronismo sin Perón y agita nuevamente los ánimos de las Fuerzas Armadas. Durante el gobierno de Illia, las relaciones entre el ejército argentino y el Departamento de Estado norteamericano se vuelven cada vez más estrechas.
En 1964, durante la quinta conferencia de ejércitos americanos en la Academia Militar de West Point, el teniente general Juan Carlos Onganía, en representación del ejército argentino, adhiere a la doctrina de seguridad nacional, una política impulsada por el gobierno de Estados Unidos que tiene la finalidad de frenar el avance del comunismo en el continente americano. Esta doctrina, que faculta a las Fuerzas Armadas a reprimir cualquier movimiento ideológico o político contrario a los intereses del mundo capitalista, es usada por algunos militares argentinos como excusa para combatir a sus enemigos políticos y establecer en el país un mayor control militar. Para fines de 1965, la figura de Arturo Illia está totalmente debilitada. Una campaña de prensa fogoneada por el sector azul de las Fuerzas Armadas y los sectores más conservadores de la Iglesia y el empresariado insiste en mostrarlo como lento, ineficaz y falto de energía. A la vez, intenta imponer la figura del general Onganía como el hombre fuerte de Argentina, el único con la capacidad suficiente para solucionar sus problemas y combatir al comunismo. La campaña de prensa tiene un efecto inmediato sobre la opinión pública, y para mediados de 1966, el gobierno de Illia se encuentra al borde del abismo. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno, partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. Esa misma noche, los comandantes del golpe designan presidente de la Nación al general Juan Carlos Onganía. De esta manera, Onganía, el líder del bando azul que proponía el retorno a la democracia y el alejamiento de los militares de la política, termina convertido en el nuevo presidente de facto de la República Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.